Eran monjes que rezaban con una espada en la mano, banqueros que financiaban reinos con la promesa del cielo, y guerreros de élite que aterrorizaban a los ejércitos más grandes del mundo. Durante 200 años fueron la organización más poderosa y temida de la cristiandad, y un viernes 13 desaparecieron para siempre. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a abrir uno de los archivos más secretos y polémicos de la historia, el de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los Caballeros Templarios. Y no vamos a hablar de si encontraron el Santo Grial, vamos a contar la historia real, la historia de cómo 9 caballeros sin nada se convirtieron en la primera multinacional del planeta y cómo su propio éxito se convirtió en la sentencia de su brutal aniquilación. Nuestra historia empieza en el lugar más peligroso de la Tierra a principios del siglo XII, Jerusalén. Los cruzados europeos acababan de conquistar la ciudad santa. Sí, pero controlar las carreteras era otra historia. Los caminos que llevaban a la ciudad eran un infierno, llenos de bandidos que asaltaban y masacraban a los peregrinos cristianos que viajaban para rezar en el Santo Sepulcro. Y en el año 1118, un noble francés, Hugo de Payns, y 8 de sus compañeros caballeros se presentaron ante el rey de Jerusalén, Balduino II, con una propuesta radical. Juraron dedicar sus vidas a una única misión: proteger a esos peregrinos. Vivirían como monjes en la pobreza, la castidad y la obediencia, pero con una espada en la mano. Pensemos en lo que estaban proponiendo. Era una idea que rompía todos los esquemas. Hasta ese momento eras o un monje que rezaba por la salvación del mundo, o eras un caballero que luchaba en él. No podía ser las dos cosas. Lo que Hugo de Payns estaba creando era un híbrido, un supersoldado de Dios, un monje guerrero. Era una de las ideas más innovadoras y peligrosas de toda la Edad Media. El rey, desesperado por poner orden, aceptó. Les dio un cuartel general en un ala de su propio palacio, en el lugar donde la leyenda situaba el antiguo Templo de Salomón. Y de ahí vino su nombre: los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, los Templarios. Y eran realmente pobres. Durante los primeros 9 años eran tan pocos y tenían tan pocos recursos que su sello oficial mostraba a 2 caballeros compartiendo un mismo caballo. Esto no era solo un símbolo de pobreza, era una declaración de intenciones brutal. Era un mensaje de hermandad y humildad. No luchamos por la gloria personal ni por las riquezas, parecían decir. Luchamos como uno solo, por una causa más grande. Pero la humildad por sí sola no gana guerras. Durante casi una década, la orden apenas creció. Necesitaban un empujón. Necesitaban el apoyo del hombre más influyente de la cristiandad. Así que en 1127, Hugo de Payns volvió a Europa para jugar su carta más importante: una reunión con el poderoso abad cisterciense Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval no era un simple abad, era el influencer más poderoso del siglo XII.
un hombre cuya palabra podía levantar ejércitos y coronar reyes. Y Hugo consiguió convencerlo. Bernardo quedó tan fascinado con la idea del monje guerrero que escribió un tratado en su honor, en alabanza de la nueva milicia. Fue una campaña de marketing brutal. En su escrito, Bernardo describía a los templarios no como simples soldados, sino como ángeles exterminadores, más puros que los monjes y más valientes que los caballeros. Dijo que un templario podía matar a un enemigo sin cometer pecado, porque no mataba a un hombre, sino al mal encarnado. Básicamente les dio una licencia divina para matar. Con el apoyo de Bernardo, las puertas del cielo y de la tierra se abrieron de par en par. En 1129, en el Concilio de Troyes, el Papa reconoció oficialmente a los templarios como una orden militar bajo su protección directa. Y esto es clave: protección directa del Papa. Significaba que no tenían que obedecer a ningún rey, ni a ningún obispo, solo respondían ante Dios y ante el pontífice. Se convirtieron de la noche a la mañana en una fuerza supranacional, una especie de la CIA del Vaticano. Las donaciones llovieron. Reyes, nobles y plebeyos de toda Europa les entregaron tierras, castillos, granjas y fortunas para la salvación de sus almas. La orden, que había empezado con 9 caballeros, creció hasta tener miles de miembros y propiedades por todo el continente. Se convirtieron en los mayores terratenientes de Europa. Pero su verdadera genialidad no fue militar, fue financiera. Inventaron algo que cambiaría el mundo: la banca internacional. Un peregrino que iba a Tierra Santa no tenía que arriesgarse a viajar con todo su oro. Simplemente lo depositaba en la encomienda templaria de su ciudad, recibía una letra de cambio con un código cifrado y podía retirar su dinero en cualquier otra encomienda de su camino, hasta llegar a Jerusalén. Habían inventado los cheques de viaje en el siglo XII. Y no se quedaron ahí, se convirtieron en los banqueros de la realeza. Prestaban dinero a reyes para financiar sus guerras, gestionaban los impuestos, transportaban tesoros. Los pobres caballeros de Cristo se habían convertido, en menos de un siglo, en la organización más rica y poderosa del planeta, mucho más ricos que muchos de los reyes a los que servían. Y eso, como siempre en la historia, es una muy, muy, muy mala idea. A principios del siglo XIV, el rey de Francia, Felipe IV, tenía un problema muy grande. Estaba en bancarrota. Sus constantes guerras contra Inglaterra y Flandes habían vaciado las arcas del reino y le debía una cantidad de dinero astronómica a sus principales banqueros, los caballeros templarios. Felipe, un monarca absoluto y sin escrúpulos, no podía soportar la idea de que una orden militar fuera más rica y poderosa que él dentro de su propio reino. Y se dio cuenta de que tenía ante sí una solución genial y terrible para todos sus problemas. Si acusaba a los templarios de herejía, no solo se libraría de su deuda, sino que podría confiscar toda su inmensa fortuna.
Pero atacar a los templarios no era fácil. Eran los soldados de élite del Papa, héroes de las cruzadas. Necesitaban un plan perfecto. Y durante 2 años, en el más absoluto secreto, Felipe y sus consejeros prepararon la mayor operación policial de la historia medieval. Enviaron órdenes selladas a todos los rincones de Francia. Ningún oficial podría abrirlas hasta una fecha y hora muy concretas. Esa fecha era el viernes 13 de octubre de 1307. Al amanecer, en una operación coordinada a la perfección, miles de caballeros templarios en toda Francia, incluyendo a su gran maestre Jacques de Molay, fueron arrestados en una sola noche. La orden del Temple había sido decapitada. Y sí, esta es la razón por la que a día de hoy el viernes 13 está considerado un día de mala suerte. No es una simple superstición, es el eco histórico de una de las traiciones más masivas y brutales de todos los tiempos. Y ahora había que justificar los arrestos, y la lista de acusaciones era un delirio absoluto. Les acusaron de herejía, de idolatría, de escupir sobre la cruz, de adorar a un ídolo con forma de cabeza llamado Baphomet, de practicar la sodomía, básicamente de todos los crímenes imaginables. Daba igual que no hubiera ni una sola prueba. Las pruebas se iban a conseguir. Bajo torturas salvajes, los caballeros, hombres que habían sobrevivido a las peores batallas, empezaron a confesar. Confesaron cualquier cosa que sus torturadores querían oír. El papa de la época, Clemente V, intentó defender a los templarios, pero el papa en ese momento era en la práctica un prisionero de Francia. Y para entender por qué tenemos que retroceder unos años, al conflicto que el propio rey Felipe tuvo con el papa anterior, Bonifacio VIII. Felipe y Bonifacio se odiaban. El papa creía que su poder espiritual estaba por encima de cualquier rey. Felipe, que el rey de Francia solo respondía ante Dios. La tensión explotó cuando Felipe empezó a cobrarle impuestos a la iglesia. Bonifacio lo amenazó con la excomunión y la respuesta de Felipe fue enviar a sus hombres a Italia. En 1303, en lo que se conoce como el atentado de Anagni, los agentes del rey, liderados por su consejero Nogaret, asaltaron al palacio papal. Bonifacio, que ya era un anciano, fue secuestrado, abofeteado con un guantelete de hierro y humillado durante 3 días. Aunque fue rescatado, murió un mes después, probablemente por el shock y la humillación. Felipe IV en la práctica había matado a un papa. Tras esto, Felipe se aseguró de que el siguiente papa fuera un francés, Clemente V, y lo invitó a trasladar la sede papal a Aviñón. Traducción: o te vienes a Francia donde pueda vigilarte, o acabas como el otro. Por eso, cuando Clemente V intentó protestar por los templarios, Felipe simplemente le recordó quién mandaba. Y el papa, aterrorizado, cedió. El rey de Francia era el verdadero jefe de la Iglesia, y el destino de los templarios estaba sellado.
El final fue una carnicería. Cientos de templarios fueron quemados en la hoguera. Y en 1314, el último gran maestre, Jacques de Molay, mientras las llamas lo consumían, lanzó una última y terrible profecía. Maldijo al Papa Clemente y al rey Felipe, convocándolos a ambos ante el tribunal de Dios antes de que pasara un año. El Papa murió un mes después. El rey Felipe en un extraño accidente de caza 7 meses después. La maldición se había cumplido. El rey Felipe había ganado. Tenía los templarios, tenía sus tierras, sus castillos. Pero cuando fue a buscar el premio gordo, el legendario tesoro de la orden, se encontró con una sorpresa. No había nada. Los inmensos archivos financieros, los libros de contabilidad y, lo más importante, el oro, la plata y las reliquias habían desaparecido. La historia cuenta que la noche antes del fatídico viernes 13, alguien avisó a los templarios. Una pequeña comitiva, liderada por el tesorero de la orden, cargó varias carretas con el tesoro y huyó de París. Nunca más se supo de ellos. Desaparecieron sin dejar rastro. Y el misterio no acaba ahí. La poderosa flota templaria, anclada en el puerto de La Rochelle, también se esfumó. Decenas de barcos cargados de guerreros y riquezas simplemente zarparon antes de que llegaran los hombres del rey y se perdieron en el océano. Y aquí nace la leyenda que ha obsesionado a historiadores y cazadores de tesoros durante siglos. ¿A dónde fueron? ¿A dónde llevaron el tesoro y el conocimiento secreto de la orden? Las teorías son infinitas. Algunos dicen que huyeron a Escocia para ayudar a Robert de Bruce en su guerra contra Inglaterra. Otros que se refugiaron en Portugal, donde simplemente se cambiaron el nombre y se convirtieron en la Orden de Cristo, la misma que financiaría los viajes de los grandes exploradores. Y la teoría más loca de todas, que llegaron a América casi 200 años antes que Colón. El legado de los templarios es tan inmenso que su fantasma aparece en los lugares más insospechados. Se dice que los supervivientes fundaron sociedades secretas como la masonería, que algunos se convirtieron en piratas y que la famosa bandera de la calavera y los huesos, la Holy Rogers, es en realidad un símbolo templario. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza y quizás ese era su plan desde el principio. Nacieron en la pobreza, se convirtieron en la organización más rica del mundo y terminaron como una leyenda de tesoros perdidos y secretos inalcanzables. Una historia que nos enseña que a veces el poder absoluto corrompe y a veces simplemente te convierte en un objeto demasiado grande para sobrevivir. Y así termina la historia oficial. Pero la leyenda tiene otras ideas. El legendario tesoro de los templarios nunca fue encontrado, se esfumó. Y durante siglos la gente ha susurrado que el viernes 13 no fue el final de la orden, sino el principio de su existencia en la sombra. Así que os lanzo la pregunta. ¿Creéis que los templarios realmente desaparecieron o que simplemente se cambiaron de nombre y siguen entre nosotros, manejando los hilos desde la sombra? Y si fuera así, ¿qué nombre creéis que tendrían hoy? Dejadme vuestras teorías conspirativas en los comentarios.
y gracias por acompañarme en este viaje. Tú, sí tú, ¿a dónde crees que vas? No te hagas el loco, has llegado hasta el final, te ha encantado, lo sabes. Ahí tienes el botón, dale, que no te cuesta nada, y a mí me ayudas a seguir buscando estas locuras. Venga, nos vemos en el próximo códice.